Bienvenidos amigos y amigas a Zona Misterio. Hoy hablaremos de 9 métodos de tortura más sobresalientes de la época medieval. En el puesto número 1 tenemos el aplastapulgares. Esta es una de las máquinas de tortura más simples y antiguas que han existido. El aplastapulgares, como no es muy difícil de imaginar, es un dispositivo de hierro mecanizado que se coloca arriba de la mano. El mismo mecanismo se podría regular para aplastar y destruir primero las uñas, luego los dedos, los nudillos y si se deseaba finalmente la mano. Este aparato se le colocaba generalmente a los ladrones y a las personas que morían pero sufrían un dolor supremo en sus manos. El aplastapulgares tenía 3 barras metálicas puestas de una forma vertical. Entre las barras verticales se colocaban los nudillos y los pulgares, mientras una pieza de madera se deslizaba hacia abajo por las barras metálicas hasta aplastar los pulgares, mediante un tornillo de metal que cada vez aplicaba más fuerza. Número 2. El potro. El potro se utilizó en muchísimas partes de Europa durante muchos años. Básicamente, la víctima es colocada en una incómoda cama de madera con una manivela o rueda mecánica de metal a la cual se le aplicaban cuerdas y cadenas que sostenían los miembros y las articulaciones. Al girar la manivela, las cuerdas se tensaban hasta un punto de dislocar cada una de las articulaciones sujetadas, romper huesos o incluso arrancar la extremidad. En el puesto número 3 tenemos al toro de Falaris, uno de los dispositivos de tortura más populares de todos los tiempos. El toro de Falaris lleva su nombre por Falaris, uno de los más terribles tiranos de Sicilia. Falaris pidió que le construyeran un nuevo y eficaz instrumento para la tortura y el asesinato, siendo Perilos el griego quien no tardó en complacer al tirano. El flamante dispositivo constaba en un enorme toro de bronce puro, dentro del cual cabía una persona. El toro tenía una entrada que solo podía abrirse desde afuera, unos orificios en la nariz y otros en los ojos de la imagen. Dentro se colocaba la víctima y debajo del toro se hacía una inmensa fogata que quemaba viva a la víctima. El toro se calentaba y se enrojecía. Salía humo por los orificios de la nariz y un color rojo brillaba siniestramente en los orificios de los ojos. Según se cree, el primero en caer dentro del toro de Falaris fue Perilus, el griego condenado por el propio Falaris. En el puesto número 4 tenemos la doncella de hierro. Clásico de clásicos. La doncella de hierro es posiblemente la máquina de tortura más popular que ha existido. La dama o la doncella de hierro consiste de una gran estructura metálica con rostro de mujer, similar a un sarcófago. Esta estructura era hueca por dentro. Cabía una persona dentro pudiéndose colocar de forma vertical. La parte frontal tenía 8 grandes filosas y mortales púas, las que penetraba fácilmente la carne de a quien se colocaba ahí. A colocar la víctima dentro y a cerrar las puertas frontales, otras 13 púas se introducían en la carne. Cada una de ellas se clavaba en un lugar estratégico. Esta se mantuviese con vida, desangrándose dentro lenta y agónicamente hasta la muerte. Número 5. La hija del carroñero. Una máquina de tortura medieval que se llama la hija del carroñero no podría faltar en esta lúgubre lista. Este dispositivo constaba de una estructura metálica con aros y un sistema de tuercas y tornillos a través de los cuales, luego de colocar dentro a la víctima, se podía ejercer la presión suficiente como para ir quebrando todos los huesos del cuerpo. La víctima era aplastada con una fuerza que, entre otras cosas, rompía las costillas, dislocaba el esternón y rompía lentamente la columna vertebral como si se tratase de una enorme tenaza en la que se colocaba a una persona hasta despedazarla. Se ejercía tanta fuerza sobre el cuerpo que la sangre brotaba por todos los orificios del cuerpo, los dedos y el rostro. Esta herramienta del mal fue utilizada sobre todo durante el reinado de Elizabeth I de Inglaterra, para torturar a los protestantes, los traidores de la iglesia. En el puesto número 6 tenemos el tormento de la rata. Todos hemos escuchado hablar de los terribles castigos que la iglesia aplicaba en el periodo medieval, mejor conocido como la Santa Inquisición, que por cierto de santa no tenía nada, uno de los periodos más oscuros de la religión. El tormento de la rata era de las peores torturas medievales que había. ¿Se imaginan que vuestra vecina del quinto que os tiene envidia y los acuse de brujería ante la iglesia? Pues entre el siglo XII y XIX esto era suficiente para que te mataran de la manera más cruel, sádica e inimaginable, así de injusta era esa época. El Estado dio la autorización a la iglesia para castigar, perseguir y torturar la herejía. Las principales víctimas eran los acusados de brujería, homosexualidad, infidelidad y hasta por ser madre soltera. No hacía falta más que alguien te señalara para que te torturaran hasta que aceptaras que eras culpable. El tormento de la rata es un método de tortura cuyo origen se remonta a los tiempos de la antigua China. Consistía en colocar una jaula al abdomen del condenado, el cual permanecía tumbado boca arriba y completamente inmovilizado en una mesa.
Seguidamente los verdugos colocaban brasas y fierros calientes en la parte superior de la jaula y agitaban palos ardiendo para asustar al roedor. De esta manera la rata, presa del pánico, intentaba buscar una salida. Viendo que por la jaula no podía salir, se veía obligada a mordisquear y arañar el abdomen del reo hasta abrir un túnel por el que podía escapar, con sus uñas y dientes. Se cuenta que en determinadas ocasiones la rata llegaba a atravesar el cuerpo del reo por completo. En el puesto número 7 tenemos la gota china. Consistía en inmovilizar a la víctima, de modo en que le cayera sobre la frente una gota de agua fría cada 5 segundos. El goteo continuo provocaba daño físico en la piel, similar al que sufre las yemas de los dedos después de un baño de sumergión. Pero la verdadera tortura para la víctima era la locura que le provocaría el no poder dormir, debido a la constante interrupción de la gota de agua, ni tampoco poder beber esa agua cuando la sed atacara, con lo cual a los pocos días la víctima moriría de un paro cardíaco. Número 8. La pera de la angustia. Sí, has leído bien, ahí dice la pera de la angustia. Aunque no sepas de qué se trata, sabes que es algo terrible, y si existió algo peor que la araña de hierro, fue esta herramienta. La pera de la angustia era el dispositivo mecánico de tortura pensado para los homosexuales, los herejes y las brujas. Consistía en un grupo de 4 hojas de metal con una manivela dentro y un sistema mecánico que permitía extenderlas o contraerlas, dispuestas de tal forma que cuando estaban contraídas se veía como una pera. Este artefacto, según la condena, era introducido en el ano, la boca o la vagina. Una vez dentro, la manivela se giraba para expandir las hojas de metal y estirar la zona hasta desgarrarla desde el interior. Si la víctima era acusada de homosexualidad, se introducía la pera en el ano. Si era acusada de herejía, en la boca. Y si era acusada de brujería, se metía en la vagina. La víctima no moría, pero no es muy difícil imaginar el dolor que semejante tortura provocaría en la persona. En el puesto número 9 tenemos la sierra. Este instrumento de tortura no necesita muchas explicaciones. Sus mártires son abundantes. A consecuencia de la posición invertida del condenado, se asegura suficiente oxigenación al cerebro y se impide la pérdida general de sangre, con lo que la víctima no pierde el conocimiento hasta que la sierra alcanza el ombligo e incluso el pecho, según relatos del siglo XIX. La Biblia, 2 de Samuel 12:31, hace mención a este tipo de tortura en la época del rey David. Este hecho contribuyó a la aceptación de la sierra, el hacha y la hoguera. La sierra se aplicaba a menudo a homosexuales, gays y lesbianas, aunque principalmente a hombres. En España la sierra era un medio de ejecución militar hasta el siglo XXIV. En Cataluña, durante la Guerra de la Independencia de 1808 a 1814, los guerrilleros catalanes sometieron a decenas de oficiales enemigos a la sierra. En la Alemania luterana, la sierra esperaba a los cabecillas campesinos rebeldes, y en Francia a las brujas preñadas por Satanás. En este video les hemos mostrado 9 de las torturas más sádicas de la época medieval. Si les gustó este video, por favor no olviden de suscribirse, denle like y comenten uno de los temas que les gustaría escuchar. Hasta la próxima, esto es Zona Misterio.